El sonido de los claxon y las conversaciones apresuradas de la ciudad formaban parte de la rutina de Daniel Vargas. Como policía, estaba acostumbrado a patrullar las calles con la certeza de que nada ni nadie se interpondría en su camino. En su mundo, la autoridad era un escudo que le garantizaba impunidad, un escudo que utilizaba a su favor cada vez que quería ejercer poder sobre los más vulnerables. Para él, la ciudad no era más que su propio terreno de caza, un lugar donde la ley se aplicaba según su conveniencia. Pero todo cambió en un solo instante. Una simple patada, un abuso de poder que había repetido tantas veces sin consecuencias, fue el detonante de su caída. Aquella noche, en una calle sucia y olvidada, Daniel Vargas pateó a una anciana indigente sin esperar que alguien estuviera mirando. Lo que para él era un acto de diversión o un método de limpieza de la ciudad, terminó convirtiéndose en su peor error. Las redes sociales no perdonan, y el poder que Daniel creyó absoluto comenzó a desmoronarse cuando el video del incidente se hizo viral. En cuestión de horas, el oficial intocable se convirtió en el blanco de la indignación pública. Pero lo que parecía ser solo una denuncia más por brutalidad policial escondía algo más profundo, una verdad enterrada bajo la corrupción y las influencias de personajes poderosos que no estaban dispuestos a perder el control. Lo que siguió fue una persecución implacable, donde la víctima y el agresor intercambiaron papeles. Daniel, acostumbrado a ser el cazador, se encontró huyendo, atrapado en una conspiración que lo superaba. Con la presión de la justicia, el acoso de las redes sociales y enemigos ocultos moviendo los hilos en su contra, su única opción fue encontrar a la anciana desaparecida. Pero la búsqueda de Eva Méndez no solo significaba limpiar su nombre, sino descubrir un entramado de corrupción que ponía en peligro su vida. Esta historia nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto la impunidad puede sostenerse antes de que la verdad salga a la luz. ¿Es posible escapar de la justicia en un mundo donde la información viaja más rápido que el poder? ¿O, tarde o temprano, todo abuso encuentra su castigo? En una ciudad donde la indiferencia era la norma, Daniel Vargas patrullaba las calles con la seguridad de que nadie osaría desafiarlo. Su uniforme impecable y su mirada de superioridad le otorgaban una autoridad que usaba a su antojo, sin preocuparse por las consecuencias. Para él, la compasión era sinónimo de debilidad, y aquellos que vivían en la calle no eran más que un problema que debía erradicarse. Aquella tarde, mientras recorría una zona deteriorada de la ciudad junto a su joven compañero, Andrés, Daniel divisó a una anciana buscando entre la basura. Con una simple mirada de desprecio, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin meditarlo, detuvo la patrulla, bajó del vehículo y se acercó con paso firme. ¿Qué haces aquí, vieja?, espetó con frialdad. La mujer, Eva Méndez, levantó la mirada con el cansancio reflejado en sus ojos, pero también con la dignidad de quien ha soportado demasiado. No estoy molestando a nadie, oficial, respondió con voz débil. Solo busco algo de comida. Pero Daniel no estaba interesado en escuchar excusas. Con un gesto de desprecio, la empujó con el pie, como si se tratara de un objeto indeseable. La anciana tambaleó, intentando mantener el equilibrio. «Lárgate de aquí», ordenó él con frialdad. Ante la falta de reacción, su paciencia se agotó. Levantó la pierna y, sin titubeos, pateó a la anciana en el costado, haciéndola caer al suelo. Eva gimió de dolor mientras su bolsa de plástico, donde guardaba los restos de comida, se rompía, esparciendo su contenido por el pavimento. Desde la patrulla, Andrés observó la escena en completo silencio. Sabía que aquello estaba mal, pero el miedo lo paralizaba. No era la primera vez que veía a su compañero actuar con crueldad, y al igual que en otras ocasiones, decidió callar. Daniel regresó a la patrulla como si nada hubiera ocurrido. Para él, era solo una lección más, un recordatorio de que en esas calles él tenía el control absoluto. «Vamos», dijo encendiendo el motor. «No quiero que nos vean demasiado tiempo aquí».
La patrulla se alejó, dejando a la anciana en el suelo, con el dolor en su cuerpo y la humillación en su mirada. Para Daniel, aquel acto no significaba nada. Sin embargo, lo que no imaginaba era que alguien había estado observando. Alguien que no se quedaría callado. Y que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma. Daniel Vargas continuó su rutina sin remordimientos. Para él, la agresión a la anciana no era más que un incidente sin importancia, una acción que quedaría enterrada en el bullicio de la ciudad. Pero lo que no sabía era que alguien había grabado cada segundo de su abuso con la precisión de una cámara oculta. Mientras él tomaba un café con la confianza de quien se siente intocable, una notificación inesperada apareció en la pantalla del teléfono de su compañero, Andrés. Un video. Un video que mostraba con absoluta claridad la agresión a la anciana. Desde el empujón inicial hasta la patada que la hizo caer. Cada detalle había sido capturado. Cada gesto de desprecio. Cada palabra de crueldad. Lo peor no era solo que el video existiera. Lo peor era que ya estaba circulando. En cuestión de minutos, se volvió viral en redes sociales. Las imágenes comenzaron a compartirse con comentarios de indignación y furia. ¿Quién protege a esta gente? Y justicia para la anciana. Otro caso de brutalidad policial. ¿Cuándo se detendrá esto? Este oficial debe ser destituido de inmediato. No más impunidad. El video llegó a periodistas, activistas y ciudadanos comunes que lo difundieron con rapidez. Medios de comunicación locales lo reprodujeron en sus noticieros, acompañándolo con titulares demoledores. Escándalo en la policía, oficial agrede a una anciana indigente. Brutalidad en su máximo esplendor, abuso de autoridad captado en cámara. La presión pública creció en cuestión de horas. Cientos de comentarios exigían que el oficial fuera suspendido y juzgado. Algunos colectivos comenzaron a organizar una protesta frente a la comisaría, reclamando justicia. Cuando Daniel despertó a la mañana siguiente, lo primero que notó fue el aluvión de notificaciones en su teléfono. Mensajes, menciones, llamadas perdidas. Sus redes sociales estaban explotando. Al abrir uno de los mensajes, vio el video. Su propio rostro en primer plano. Su uniforme. Su patada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Por primera vez en su vida, sintió miedo. Sin embargo, su instinto fue negarlo todo. No será la primera vez que alguien intente hundirme, pensó. Puedo manejarlo. Pero esta vez, la reacción era diferente. Los comentarios no eran solo de indignación pasajera. Era furia acumulada. Gente harta de la impunidad. Cuando llegó a la comisaría, supo que el problema era real. Sus compañeros lo miraban con incomodidad, algunos con desaprobación, otros con burla. Sus superiores no tardaron en llamarlo a la oficina del capitán Ramírez. Siéntate, ordenó el capitán con el rostro severo. Frente a él, en la pantalla de su computadora, el video se repetía en bucle. Daniel intentó justificarse. Esa mujer era un problema, yo solo mantenía el orden, dijo con confianza. Pero esta vez, las palabras no fueron suficientes. Vargas, dijo el capitán con frialdad, está suspendido mientras se lleva a cabo la investigación. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Suspendido. Algo que jamás había imaginado posible. Algo que hasta ahora había evitado gracias a su red de contactos y favores dentro del sistema. Pero esta vez, todo era distinto. Esta vez, la gente estaba observando. Y nadie parecía dispuesto a dejarlo escapar. Daniel Vargas salió de la comisaría sintiéndose atrapado. Había logrado salir de problemas antes, pero esta vez la situación se salía de su control. La presión social, la suspensión, las amenazas anónimas, todo indicaba que su carrera estaba al borde del abismo.
Pero entonces, un nuevo giro lo golpeó con fuerza: Eva Méndez había desaparecido. La noticia comenzó a circular en los medios al día siguiente. Periodistas y activistas, que ya exigían justicia por la agresión, ahora denunciaban que la anciana no aparecía en ninguno de los refugios donde solía dormir. Algunos rumores afirmaban que estaba gravemente herida y que la policía la había escondido para evitar que hablara. Otros, más oscuros, insinuaban que había sido eliminada. El miedo comenzó a instalarse en Daniel. Él no había tenido contacto con la anciana desde la agresión, pero sabía que su desaparición lo ponía en una situación aún más peligrosa. Si Eva no aparecía, él sería el principal sospechoso. Necesitaba respuestas. Y rápido. Con la ayuda de Andrés, su único aliado dentro de la policía, logró acceder a las cámaras de seguridad de la zona donde la había visto por última vez. Tras revisar horas de grabaciones, encontraron algo inquietante. Un coche negro había estado siguiendo a Eva la noche de su desaparición. En las imágenes, se veía claramente como un hombre trajeado se acercaba a ella, intercambiaban algunas palabras y luego ambos desaparecían del encuadre. No había más registros de hacia dónde se dirigieron. ¿Quién demonios es ese?, preguntó Andrés con nerviosismo. No lo sé, pero vamos a averiguarlo, respondió Daniel con la mandíbula apretada. Investigando la matrícula del vehículo, descubrieron que estaba registrado a nombre de una empresa de seguridad privada vinculada a un poderoso empresario, Esteban Serrano. El nombre encendió una alarma en la cabeza de Daniel. Serrano era un hombre con influencias en la política y el sistema judicial. Un hombre que nunca había sido investigado a pesar de los rumores sobre sus negocios turbios. ¿Pero qué tenía que ver Serrano con Eva Méndez? Dispuesto a obtener respuestas, Daniel decidió ir a la sede de la empresa de seguridad. Sabía que era peligroso, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Cuando llegó al lugar, un viejo almacén en las afueras de la ciudad, se encontró con un ambiente hostil. Los guardias lo miraban con desconfianza, pero uno de ellos lo dejó pasar tras mencionar el nombre de Serrano. En el interior, lo esperaba un hombre de unos 50 años, con un cigarro entre los dedos y una mirada calculadora. Así que tú eres el famoso Daniel Vargas, dijo con una sonrisa burlona. Deberías aprender a quedarte quieto cuando te pisan la cola. ¿Dónde está Eva Méndez?, preguntó Daniel sin rodeos. El hombre soltó una risa seca. Te lo diré de forma sencilla, Vargas. Deja de buscar a la anciana. No te conviene. No me iré sin respuestas. Tienes más enemigos de los que crees. Alguien muy poderoso ha estado preparando tu caída. Si sigues con esto, solo acelerarás tu final. La amenaza quedó flotando en el aire. Daniel entendió que Serrano no solo estaba involucrado en la desaparición de Eva, sino que alguien más lo estaba manipulando, usando el escándalo para destruirlo. Antes de marcharse, el hombre le entregó una tarjeta sin nombre, solo con un número y un mensaje escrito a mano. Tiempo en contra. Por primera vez, Daniel sintió que su vida estaba realmente en peligro. Ya no se trataba solo de una suspensión. Era una cacería. Y él estaba en el centro de ella. Daniel Vargas se sentía atrapado en una red de intrigas que no alcanzaba a comprender del todo. Lo que comenzó como un escándalo por abuso policial había escalado hasta convertirse en algo mucho más grande. Alguien estaba orquestando su caída. Y la desaparición de Eva Méndez era la pieza clave en esa estrategia. Mientras conducía de regreso a la ciudad, miró la tarjeta que le habían dado en la sede de la empresa de seguridad. Tiempo en contra. Aquellas palabras resonaban en su mente con una advertencia silenciosa. ¿Qué significaban? ¿Era una amenaza, una pista o ambas cosas? Entonces, su teléfono vibró. Un número desconocido. ¿Quién eres?, preguntó sin preámbulos al contestar.
La misma voz distorsionada que lo había llamado antes respondió con calma, pero con un tono siniestro. Te advertí que disfrutaras tu café, Vargas. Ahora es demasiado tarde para retroceder. ¿Dónde está Eva? Soltó con furia. No es a ella a quien deberías estar buscando, sino a quien está moviendo los hilos. Daniel sintió un escalofrío. No solo estaban manipulando el caso en su contra, sino que lo estaban observando. Cada movimiento que hacía, cada pista que seguía, alguien más ya lo sabía. Si realmente quieres respuestas, continuó la voz, te sugiero que llegues al almacén del distrito industrial antes de la medianoche. Pero te advierto, Vargas, el tiempo corre. La llamada se cortó. Daniel sabía que era una trampa. Pero no tenía opción. Ajustó su chaqueta y pisó el acelerador. Necesitaba a alguien de confianza, así que fue directo al apartamento de Andrés. Dani, no puedes seguir con esto, dijo Andrés con nerviosismo al abrir la puerta. Hay una orden de arresto contra ti. La policía está recibiendo información anónima. Te están inculpando. Daniel apretó los dientes. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. No me voy a quedar esperando a que me capturen. Necesito que me ayudes con una última cosa. Dime. Las cámaras de seguridad. Quiero saber quién entró y salió del refugio donde Eva solía dormir la noche en que desapareció. Andrés dudó, pero finalmente accedió. Después de unos minutos, encontró algo que los dejó helados. El coche negro que habían visto antes no solo seguía a Eva. También entró a la zona del refugio y salió poco después de que ella desapareciera. Pero lo más impactante fue descubrir a quién estaba registrado el vehículo. Esteban Serrano. Mierda, susurró Andrés. Esto no es solo un caso de abuso policial, Dani. Alguien está usando el escándalo para encubrir algo mucho más grande. Daniel sintió cómo se le aceleraba el pulso. Tenía que ir al almacén. El distrito industrial estaba desierto a esas horas de la noche. Las viejas naves industriales y bodegas abandonadas daban la sensación de ser el escenario perfecto para una trampa. Daniel aparcó el coche a una distancia prudente y avanzó a pie con la pistola oculta en el interior de su chaqueta. La puerta del almacén estaba entreabierta. Al entrar, lo primero que notó fue el olor a humedad y aceite viejo. Había cajas apiladas y herramientas oxidadas por todas partes. Caminó con cautela, cada fibra de su cuerpo en alerta. Y entonces vio algo que le heló la sangre. En el centro del almacén, sobre el suelo de concreto, había varias bolsas negras apiladas. Y sobresaliendo de una de ellas, un pedazo de tela que reconoció de inmediato. Era la bufanda de Eva Méndez. Daniel sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Era esto una evidencia de un crimen? ¿La habían matado? Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un motor rugiendo lo hizo girarse. Un coche negro estaba estacionado frente al almacén. Las luces delanteras se encendieron, cegándolo por un instante. Y entonces, el sonido de pasos apresurados retumbó a su alrededor. Lo habían encontrado. Intentó correr hacia la salida, pero antes de llegar sintió un golpe seco en la espalda. Alguien lo había atacado desde atrás. Perdió el equilibrio y cayó al suelo con un gruñido de dolor. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue la silueta de dos hombres de traje acercándose. Uno de ellos sacó un teléfono y habló con calma. Lo tenemos. Díganle a Serrano que su problema está resuelto. Y entonces, todo se volvió negro. La oscuridad se disipó lentamente cuando Daniel abrió los ojos. Su cabeza latía con fuerza y el sabor metálico de la sangre inundaba su boca. Estaba atado a una silla en una bodega iluminada por un par de lámparas colgantes. Frente a él, Esteban Serrano lo observaba con una sonrisa cínica, acompañado por dos de sus hombres.
Vaya, Vargas, dijo Serrano con voz burlona. No pensé que llegarías tan lejos. Te metiste en un juego demasiado grande para ti. Daniel escupió sangre al suelo y lo miró con odio. ¿Dónde está Eva? Serrano soltó una carcajada. Sigues preocupado por esa vieja. No entiendes, ¿verdad? Esto nunca se trató de ella. Se inclinó hacia él con un aire de superioridad. Desde el momento en que pateaste a esa anciana, mi gente supo que eras el candidato perfecto. Un policía corrupto con historial de abuso, todo lo que necesitábamos para desviar la atención. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Me usaste? Te convertimos en el chivo expiatorio. El escándalo desvió la atención de lo que realmente importa. Mientras todos hablaban de ti, yo sacaba dinero del país, eliminaba pruebas y terminaba algunos negocios pendientes. Daniel apretó los puños con fuerza. Lo habían manipulado desde el principio. Y ahora, lamentablemente para ti, ya no eres útil. Uno de los hombres de Serrano sacó una pistola y la cargó lentamente. Pero antes de que pudiera apuntar, una explosión retumbó en la bodega. Los hombres se giraron sorprendidos. Las puertas traseras del almacén se abrieron de golpe. ¡Policía! ¡Bajen sus armas! Luces rojas y azules destellaron en la bodega. Un equipo de fuerzas especiales irrumpió en el lugar. Andrés, al frente del grupo, tenía su arma levantada y su placa en alto. Serrano maldijo y trató de huir, pero los agentes lo rodearon de inmediato. «Bajen las armas, maldita sea», gritó uno de los oficiales. El hombre que había intentado ejecutar a Daniel dudó, pero finalmente soltó la pistola y levantó las manos. Daniel respiró con dificultad mientras Andrés corría hacia él y lo liberaba. «Dios, Dani, llegamos justo a tiempo. ¿Cómo me encontraste?» «Lucía y yo rastreamos tu teléfono. Cuando desapareciste, supimos que solo había un hombre que podía estar detrás». Daniel se puso de pie lentamente y se acercó a Serrano, quien ahora estaba esposado. ¿Algo que decir antes de que te lleven? Serrano lo miró con furia, pero su arrogancia no había desaparecido del todo. Si crees que esto termina aquí, estás equivocado. Siempre hay alguien más arriba. Daniel esbozó una sonrisa cansada. Entonces haré lo mismo que contigo. Derribarlos uno por uno. Los agentes escoltaron a Serrano hacia una patrulla mientras los medios ya comenzaban a llegar a la escena. La noticia de su arresto se transmitiría en todas partes. Mientras Daniel observaba cómo su peor enemigo caía, sintió algo extraño en su interior. No era victoria. Era el peso de saber que su vida nunca volvería a ser la misma. El amanecer cubría la ciudad con un resplandor tenue cuando Daniel Vargas observó las noticias en la pantalla de su teléfono. El arresto de Esteban Serrano era la noticia principal en todos los medios. Durante años, había operado con impunidad, pero ahora su nombre estaba ligado a corrupción, lavado de dinero y manipulación del sistema judicial. Su caída era inminente. Pero aunque la justicia finalmente había alcanzado a Serrano, Daniel no sentía satisfacción. No del todo. Había sobrevivido, sí, pero su vida estaba destruida. Su carrera como policía había terminado, su reputación estaba por los suelos y el sistema al que alguna vez sirvió ahora lo veía como un traidor. Se giró hacia Lucía y Andrés, los únicos aliados que le quedaban. ¿Y ahora qué?, preguntó Andrés, con las manos en los bolsillos. Daniel suspiró. Serrano tenía razón en algo. Siempre hay alguien más arriba. Siempre habrá otro hombre poderoso manejando los hilos desde las sombras. Lucía cruzó los brazos. ¿Significa eso que esto no valió la pena? Daniel la miró y negó con la cabeza. No. Lo que hicimos cambió algo.
Tal vez no el sistema entero, pero al menos le quitamos una pieza clave. Y a veces, derribar una sola pieza es suficiente para hacer que todo el castillo se venga abajo. Las calles seguían ruidosas, llenas de gente apresurada, vendedores ambulantes y el incesante bullicio de la ciudad. Nada había cambiado, y sin embargo, algo en el aire era diferente. Porque esta vez, la gente no había callado. Porque esta vez, la verdad había ganado. Daniel guardó el teléfono y miró a sus aliados. Vamos. Aún queda mucho por hacer. El sol comenzó a salir en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día. Un día donde, quizás, la impunidad ya no sería la norma.